Eh, bueno, hoy continuamos con la lectura del documento ¿Quién va a salvar a México?, donde se aborda el tema de los tiempos económicos por LaRouche. Esperamos hoy día de que se termine, aunque si no, bueno, se terminará después, pero la idea es poder continuar trabajando en este documento de LaRouche. Y quedamos aquí, continuamos donde la verdadera guerra mundial de hoy. Bueno, creo que viene, viene bastante bien ese título. No sé si alguien quiere empezar a leer. ¿Puedo leer, Mauricio? Claro, por supuesto, Juan, adelante. ¿Ya? Ok. Mientras tanto, bueno, la verdadera guerra mundial de hoy. Mientras tanto, Sarp y sus seguidores procedieron con una guerra cada vez más vigorosa del empirismo en contra de la ciencia verdadera. Se invocó a la ciencia fraudulenta anglo-holandesa del bruto Guillermo de Orange a favor de la causa. Con la muerte de la reina Ana, la brutalidad fue la realidad de la bandera británica. Se convocó al confuso Isaac Newton para cargar el banderín, que quizás era la única para la que servía, y de esa manera conducir a los incautos a batallar por la causa de las imbecilidades empiristas. Las derrotas de 1689, 1763 de Francia y de las fuerzas norteamericanas centradas en torno a los remanentes de los Winthrop y los Madre de Massachusetts. A ver, ¿dónde voy? Ajá, se congregaron cada vez más en torno al genio dinámico de Benjamin Franklin, que eran los dirigentes de la resistencia efectiva a la tiranía imperial, ahora reunida en torno a la Gran Bretaña bajo el control de lo que definió la paz de París en 1763 como un imperio privado bajo control de la Compañía de las Indias Orientales británica. La pelea se daba esencialmente entre la tradición de Leibniz y la tradición ideológica sarpiana de René Descartes. La Revolución Americana, librada implícitamente cual guerra mundial recurrente desde 1776 hasta el momento de la victoria del presidente Abraham Lincoln contra los enemigos imperiales de Estados Unidos en 1865, definió el conflicto estratégico global esencial como un conflicto entre las fuerzas patriotas de los Estados Unidos contra el enemigo tradicional crónico emblemático de nuestra República de Estados Unidos, que se conoce tradicionalmente como el Imperio Británico, pero que es el imperio financiero oligárquico novo veneciano de la fracción imperial internacional, constituida como seguidores de la potencia financiera oligárquica, ideológica asociada a la tradición de Paolo Sarpi. A ver, se ha convertido desde que los británicos aplastaron la anterior independencia, se ha revertido
desde que los británicos aplastaron la anterior independencia de los asentamientos en Nueva Inglaterra, alrededor de 1689, en una guerra en contra de la creatividad dirigida por los seguidores de Paolo Sarpi, en contra del legado de creatividad científica de Platón, Cusa, Kepler y Leibniz, esencialmente en contra de los planes monetaristas imperiales centrados en la ideología reduccionista de Paolo Sarpi y su tradición cartesiana, intrínsecamente usurera, que se expresa en los incautos del cauto a Isaac Newton, del culto, perdón, a Isaac Newton. Las tesis. La opinión popular sobre el tiempo está asociada a la noción perdón, de que a pesar de nuestro conocimiento de los cambios en el universo que habitamos, incluso los catastróficos, ese universo sigue siendo un territorio dentro del cual el tipo de cambios que podamos esperar, que experimentemos hasta los más calamitosos que aún no nos hemos imaginado, se limitan a los confines de un repertorio relativamente fijo, ya sea que conozcamos al presente todo el abanico de ese repertorio de posibilidades o no. Esa creencia, por supuesto, es falsa. A ver. En ese sentido, creemos en una imaginada inmortalidad de los bienes inmuebles, del modo que creemos a priori axiomáticamente en la inmortalidad del tiempo de reloj. Esa creencia también es falsa. Los supuestos acostumbrados sobre el espacio y el tiempo se relacionan a menudo a una creencia tonta, aparentemente instintiva, en la inmortalidad de la idea de los bienes inmuebles. En nuestra cultura, a la mayoría de la gente les acecha la sospecha de que los inmuebles son en algún modo inmortales, en tanto propiedad en sí misma. Quien quiera o cualquier cosa que el propietario nominal, por motivos similares, la mayoría de la gente, en especial la mayoría, cree en el cielo, también considera el cielo o lo que sea como un tipo especial de bien inmueble celestial, como el de Owen Greenwich, autor del prólogo a una reciente edición en inglés de la Nueva Astronomía de Johannes Kepler. Ha sugerido falsamente una noción de ese tipo. Ese tipo de creencias patéticas coinciden de manera más o menos exacta con una versión permanentemente cartesiana de un universo de mero tiempo de reloj. No obstante, contrario a las creencias convencionalmente necias, quienes entre nosotros estamos cuerdos y hemos dejado nuestras mentes abiertas a los puntos esenciales conocidos de los principios científicos, creemos implícitamente en la inmortalidad del alma humana, del modo en que Moisés Mendelssohn se hizo eco del pedón de Platón en ese respecto. La eficiencia del alma humana no se elimina incluso en la expresión mortal de nuestra existencia, en los confines de este cuerpo. Más bien, las ideas que se comparten al forjar el desarrollo desenvolvente de la sociedad, tal como las grandes composiciones musicales clásicas de sus compositores,
y de modo más destacado el efecto de esa obra de composición, de poesía, música y de progreso científico o físico, y las enseñanzas experimentadas de su ejecución llevan la marca de lo que había sido la presencia de las personas en cuestión. De ese modo, los seres humanos que están verdaderamente vivos mientras viven en la carne no son nunca simplemente paquetes de datos, sino la expresión de un poder personal que trasciende los límites de su carne animal. A ver, bueno. Eh, caramba, ¿dónde me quedé? A ver, apúntale, porfa. Donde dice Platón y Mendelssohn. Bueno. Dice, la eficiencia del alma humana no se limita incluso a la expresión mortal de nuestra existencia en los confines de este cuerpo. Más bien, las ideas que se comparten al forjar el desarrollo desenvolvente de la sociedad, tal como las grandes composiciones musicales clásicas de sus compositores y de modo más destacado el efecto de esa obra de composición, de poesía, música y de progreso científico, físico y las enseñanzas experimentadas de su ejecución llevan la marca de lo que había sido la presencia de las personas en cuestión. De ese modo, los seres humanos que están verdaderamente vivos mientras viven en la carne, no son nunca simplemente paquetes de datos, sino la expresión de un poder personal que trasciende los límites de su carne animal. Platón y Mendelssohn no especulan en esta cuestión. Puede ser que sus discernimientos no sean perfectos, pero son ciertos. En el fondo, el desarrollo de la especie humana de un modo que clásico científico es de lo que define el significado de nuestra experiencia y el hecho de una vez haber vivido. De hecho, la posibilidad misma de la existencia de la humanidad como especie depende de ese tipo de proceso de desarrollo experimentado de ese modo. Este tipo de consideraciones constituyen la sustancia de nuestras almas, de nuestra nación, por ejemplo, de la humanidad en general, de las naciones propiamente concebidas y de cada uno de nosotros en lo personal. Piensa en el paso del tiempo como en cierto respecto parecido al espacio, una distancia recorrida. Piensa en ese tiempo, en tanto tiempo físico, en vez de tiempo reloj. Vivimos temporalmente, pero las mejores de nosotros seguimos viviendo como inmortales en una inmensa simultaneidad de eternidad. Ese proceso de cambio al que pudiéramos contribuir a nombre de ese universo y así habitamos cuando se considera en dichos términos revela el verdadero contenido esencial del paso del tiempo físico. Esa no es solo una idea sobre nosotros y nuestras naciones, es la norma de referencia para medir el grado y el ritmo de progreso en la existencia de la especie humana en este universo cambiante. Por ahí apúntale, no lo encuentro. No es espeso, cambiante.
Bueno, corresponde el verdadero progreso artístico, clásico y científico, lo que define el significado de nuestra experiencia y el hecho de una vez haber vivido. De hecho, la posibilidad misma de existencia de la humanidad como especie. Está repitiendo el párrafo, no sé, no, parece que no corrieron el No, ya texto. me perdí. Sí, No, sí, lo estaba está repi- leyendo de nuevo. sí. Desde Córrele el aquí. texto. Ah, Sí. espera. No, no, aquí estaba. Le Bueno, continúo. es que es lo mismo ahí, ¿no? Esto ya lo leímos. Ya se leyó, te digo. Ya se leyó. Ah, mira. Ahí donde dice, ese proceso de cambio al que pudiéramos Ok, contribuir. al que pudiéramos contribuir a nombre de este universo y así que así habitamos. Cuando se considera en dichos términos, revela el verdadero contenido esencial del paso del tiempo físico. Esta no es solo una idea sobre nosotros y nuestras naciones, es la norma de referencia para medir el grado y el ritmo de progreso en la existencia de la especie humana en este universo cambiante, en lo cualitativo que nosotros en ese momento dado habitamos. El tiempo así medido es el principio de acción antientrópica, es real, no el tiempo de reloj. Ya el tiempo de, Eh, ya Oye, es tiempo, esto está, como dicen hasta en ahí. México, está bien chido, ¿no? O como dicen acá, bien bacán, o en Venezuela, bien chévere. No sé si se entendió, pero está buenísimo, ¿no? Esta parte. Sí, 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 es como que si lo traslapamos y lo trasladamos a ejemplos de nuestra experiencia, lo entendemos fácilmente, Aguilera. Sí, lo que pasa es que se dieron cuenta que una parte, si quieren la vuelvo a leer. Creo que era antes, donde hablaba de que hay que verlo más bien como cuando recorres una distancia en el espacio, ¿no? El tiempo. No lo había entendido hasta esta parte, ¿no? Por eso de repente cuando estaba leyendo, Juan, me perdí un poco también porque estaba dándole un poco, mientras leías tú, le estaba pensando a eso y lo que se me vino a la mente fue una idea totalmente diferente porque lo que creo que está diciendo es que con ese ejemplo es que cuando el tiempo real, es como que cambiamos de un espacio a un espacio de tiempo diferente. Así es como se tiene que ver, como que vamos de un tiempo-espacio a otro tiempo-espacio. O de un tipo de fase a otro tipo de fase, como diría Bernanke, ¿no? O coloquialmente, Aguilera, cuando decimos y se nos pregunta a alguien, en lo profesional, ¿qué tiempo de experiencia tienes? Y le dices 200 años, y no, no es broma. ¿Por qué? Porque después de tu profesión, después recuperaste obras clásicas, recuperaste obras científicas, etcétera. Esto nuevo de la, bueno, no tan nuevo, de Larouche, pero que estaba oculto o que muchos tratan de ocultarlo. Ok. Bueno, creo que aquí donde viene explica un poquito eso que está tratando de explicar. No sé, pero ya entendí cuál es la verdadera idea del tiempo físico. Creo que como que lo logré ver más claro ahora. ¿Quieres continuar, Juan, o alguien más quiere? A ver quién quiere. Ok. O si tienen algún comentario. ¿Qué es lo que está repetido? Porque es que yo no veo nada repetido. Aquí la parte donde dice, arriba cuando estaba leyendo Juan, donde él decía que piensa en el paso del No, tiempo, ya lo. piensa en el paso del tiempo como en cierto respecto parecido al espacio. Esa es una distancia recorrida. Esa es una.
Ahora dice, piensa en el tiempo en tanto tiempo físico en vez del tiempo de reloj, pero no está repetido. Sí. No, 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 Y ¿cómo repetido? porque estaba diciendo que Juan estaba repitiendo la lectura, no está repetido. Ah, no, no, es que fue en ese momento como que cuando todos nos perdimos, ¿dónde íbamos? Dije yo eso. Como que llegó un momento, pero era porque estaba pensando en eso, ¿no? Estaba tan metido en esa idea que se me perdió un poco la lectura. Ujú. Ah, ya, bueno, voy a seguir leyendo. Ya es tiempo de liberarnos de ideas bobas, como la concepción boba de tiempo de reloj prevaleciente entre las víctimas de esto. La evolución de las especies, ya sean las especies del espacio fase abiótico o de la biosfera, es una expresión de un impulso antientrópico de forma innata, un impulso que reside dentro de nosotros, como un potencial inherente de la dinámica de esas dos categorías generales de existencia en nuestro planeta y más allá. La diferencia decisiva entre la creatividad endémica de la especie humana y la de la biosfera o del espacio fase abiótico en general consiste en que el desarrollo de la humanidad hacia niveles superiores de desarrollo antientrópico manifiesto, tal como el desarrollo evolutivo de esa cualidad, es deliberado de manera consciente o al menos aproximadamente. Por lo tanto, hasta ahora, el conocimiento de la creatividad humana real se ha limitado a los casos de individuos humanos excepcionales, pero esto no tiene por qué seguir así. Debemos de llegar a entender ahora la significación del tiempo físico. Así, aunque la creatividad permea todo el universo, como se ha de notar en el caso del desarrollo evolutivo de nuestro sistema planetario, a partir de un sol relativamente solitario a un sistema solar. Solo sabemos que la creatividad llega a ser consciente de modo eficaz sobre la Tierra hoy día, solo entre los individuos humanos. Hasta ahora, solo con poca frecuencia. No obstante, ha sido nuestra gran desventura como sociedad hasta ahora que el reconocimiento consciente de esa potencialidad se ha suprimido ampliamente con éxito entre la mayoría en las culturas conocidas del planeta hasta ahora. La supresión desafortunadamente difundida del conocimiento de esta potencialidad en nuestro planeta hasta ahora, del modo en que ese tipo de supresión constituye el tema del Prometeo encadenado de Esquilo, continúa siendo un gran obstáculo a la existencia del entendimiento popular de la existencia y la función del tiempo físico, en oposición a la noción ilusoria del tiempo de reloj. Más aún, la supresión del conocimiento del tiempo físico, en tanto distinto del mero tiempo de reloj, ha puesto en riesgo a la humanidad en su conjunto repetidamente mediante la supresión de la fracción de individuos eficaz y conscientemente creativos a una pequeña fracción de las poblaciones humanas en su conjunto hasta ahora. Por ejemplo, considera la creencia actualmente muy difundida en el menjurje realmente absurdo de los farsantes del siglo XIX, los matemáticos formalistas Rudolf Clausius y Hermann Grassmann, que plantearon a través de Clausius en 1850 la fantasía que llegó a conocerse más tarde a través de su asociado Lord Kelvin, como la infame segunda ley de la termodinámica. Y se llegó a conocer también como la ley de la entropía. Cabe señalar que tanto Clausius como Grassmann eran matemáticos, no físicos, y cometieron una cantidad de errores crasos que han tendido a ser emblemáticos de los matemáticos.
errores crasos de un tipo que rayan en los efectos del apriorismo formalista, que nos recuerdan de la necesidad de la preciosa oración concluyente de la disertación de habilitación de Bernard Lehmann de 1854 sobre el tema de las meras matemáticas. Gran parte de los peores efectos de los tipos de, de errores sistémicos que han tendido a perpetrar los matemáticos en la sociedad moderna, cuando han invadido el dominio de la física, se remontan en la práctica europea moderna al impacto de la influencia de Paolo Sarpi. En el fomento de la resurrección de la navaja medieval de Guillermo de Ockham. Esta depravación de ellos es característica de la ideología del liberalismo anglo-holandés y sus símiles. El problema de importancia es que Sarpi había adoptado las necesidades de Ockham a fin de, por un lado, permitir los inventos prácticos, pero al mismo tiempo negarse, como el Zeus olímpico del Prometeo encadenado de Esquilo, a tolerar el descubrimiento y la propagación de verdaderos principios físicos. Esto es de particular importancia por motivo del fanatismo de los seguidores venecianos de Sarpi en sus ataques a la obra de tales pioneros como Nicolás de Cusa y el seguidor de Cusa, Johannes Kepler. Se nota, por ejemplo, en el carácter intelectual abrutado de los reclamos fraudulentos en contra de Godofredo Leibniz, hechos por los farsantes del siglo XVIII, como el abad Antonio Conti, Abraham de Moivre, d'Alembert, Leonard Euler y el protegido de Euler, Joseph Lagrange. Por ejemplo, un vistazo a las sandeces de Moivre, d'Alembert, Euler, Lagrange, Laplace y Agustín Cauchy sobre el tema del descubrimiento singularmente original del cálculo por parte de Leibniz apunta hacia lo que se podría denominar la carta robada del caso de su fraude deliberado en contra de la ciencia. El intento de estos payasos empiristas del liberalismo filosófico moderno de negar la realidad ontológica del infinitesimal del cálculo de Leibniz es una evidencia clave de los orígenes de la popularización de la fraudulenta segunda ley de la termodinámica. 9. Una nota. Esta es Que yo lo leo. Bueno. No debe de resultar asombroso que los usuarios del término termodinámica, entre los creyentes de Clausius, Grassmann y Kelvin, y del seguidor de Ernest Mach, Ludwig Boltzmann, no tienen una comprensión real del uso propio del término dinamis o dinámica. El uso que dan al término es una forma de disparate ignorante que constituye evidencia que va al meollo del asunto de la incompetencia que yo les cargo a esos autores con respecto a la noción de antientropía. Bueno, esta es una clave importante para el entendimiento del significado de la frase tiempo físico, en tanto distinto al tiempo de reloj. La negación que hacen los empiristas y los aristotélicos de la existencia de un infinitesimal eficiente en el cálculo de Leibniz es una clave para entender la naturaleza y la importancia de la distinción entre la antientropía del espacio físico y la noción de entropía inherente a la visión reduccionista arbitrariamente conjeturada de los seguidores de Aristóteles o del imperio de Sarpi por resucitar al extinto Ockham. Del intento de Sarpi. Las cuestiones que acabo de describir de ese modo se pueden plantear correctamente para mayor discusión echando un vistazo al modo en que Einstein pone de relieve un universo finito, pero no confinado, un concepto que él vinculaba al descubrimiento singularmente original de la gravitación universal de Kepler.
mientras que el matemático liberal o aristotélico solo ve la expresión de un principio físico sugerido que ubica al universo dentro de los confines de la trayectoria imaginada de una supuesta expresión matemática supuestamente pertinente. Por el contrario, el principio de Kepler, que al entender de Einstein se refiere a un universo finito, pero no confinado, confina la función matemática referida, como hizo Kepler, en vez de ser confinada por ella. Esta distinción tiene una significancia similar a la imposibilidad de confinar un círculo o una esfera mediante la cuadratura, como lo hizo Euler en su apoyo al dogma sarpiano en contra de Leibniz. Como lo puso de relieve Einstein, los descubrimientos de Kepler de las trayectorias en la astrofísica y de otro modo confinan el proceso descrito en el mismo sentido en que la gravitación universal, como él lo descubrió de manera original y singular, confina un valor corriente en astrofísica. Dado que ese universo está en desarrollo, el universo infinito o en lo inmediato y asimismo es esencialmente antientrópico. El disparate del tiempo del reloj. La ocurrencia de fenómenos tales como las novas en el universo del astrónomo, tal como esa nebulosa del Cangrejo, que tanto hace periódicamente para combatir la radiación del Sol en la configuración de los efectos más importantes que se experimentan en nuestra Tierra, nos presenta con la evidencia de la mortalidad tanto de los sistemas solares como de las galaxias en que habitan. Si debemos esperar que galaxias enteras experimenten tales acontecimientos, ¿dónde podemos esperar encontrar esperanza para la permanencia de cualquier condición existencial particular en este universo? No obstante, la experiencia científica nos ha informado del progreso científico humano hacia, en última instancia, la gestión de lo que se puede ver hoy día como poderes terriblemente impresionantes, más allá de nuestras capacidades desarrolladas al presente como humanidad. Cuando reflexionamos en dichas realidades profundamente subyacentes e impresionantes al presente de la existencia humana en este universo, nos guía la conciencia, a pesar de modo diferente a que la mayoría de los gobiernos, las naciones y su gente individual han llegado a pensar por costumbre hoy día. Quienes vivimos hoy día no llegaremos allá en la lectura convencional que se da hoy día a este lenguaje. ¿Qué entonces lograremos nosotros, quienes vivimos ahora y pronto moriremos? En breve, la respuesta es que nuestra importancia reside en los cambios hacia los mayores poderes de la humanidad que se requerirán para asegurar que lo que hayamos contribuido con nuestras vidas mortales hoy tendrá un resultado seguro y respetable en aportar a la condición distante del universo que tanto debe hacer la humanidad hoy día para prefigurar en términos de los poderes relativos de nuestra especie ahora. Ahí aparece la inmortalidad como verdaderamente es para nosotros ahora, concretamente, una simultaneidad de la eternidad. Esto nos lleva al meollo del tema del tiempo físico en vez de tiempo de reloj. Bueno, la economía y el tiempo físico. Como lo he comentado anteriormente aquí, el descubrimiento de la gravitación universal de Johannes Kepler estableció evidencia implícita que llevó los logros de Johannes Kepler al borde del descubrimiento relacionado de los principios del espacio físico y el tiempo físico. El obstáculo para ese descubrimiento adicional era principalmente la toma del poder político sobre la ciencia por parte de los círculos asociados
con la dirección aportada por Paulo Sarpi, más notablemente el prominente lacayo pertinente de Sarpi, Galileo Galilei. El aspecto más decisivo de esa destrucción de la ciencia moderna fue la introducción del método mecanicista en las matemáticas, de lo cual Galileo era meramente emblemático, junto con la propagación de la influencia de los embaucadores René Descartes y el declarado cartesiano con sede en París, el abad Antonio Conti, de pedigrí veneciano. El más decisivo de los trucos maliciosos involucrados en estas patrañas fue la insistencia histérica de parte de los oponentes de Kepler, Fermat y Leibniz, en la presunción de los empiristas de que el infinitesimal, según lo definía el descubrimiento del cálculo de Leibniz, no existía. Aunque la totalidad del culto al especialista en magia negra, Isaac Newton, no documenta ninguna investigación física en absoluto, la admisión abierta del hecho fue el tema de los seguidores de Sarpi en contra de la ciencia competente, lo cual fue articulado por una serie de embaucadores del siglo XVIII asociados al notorio Voltaire, que aborrecía a Leibniz, tales como Abraham de Moivre de Francia. D'Alembert, Leonard Euler y el protegido de Euler, Joseph Lagrange, como formuló el mismo de Moivre, la aseveración central de todo el fraude, el argumento era que el infinitesimal físico eficiente de descubrimiento de Leibniz del principio físico universal de mínima acción física, indicado por la catenaria, dependía de la evidencia de una magnitud supuestamente imaginaria. El argumento de Euler en este sentido es respaldo del fraude de Moivre y de D'Alembert. Se trataba del caso más obvio de cruda mentira descarada, de lo más patente. La patraña de Euler llevó a la de los a veces agentes del duque de Wellington, Laplace con su menjurje Bow de los tres cuerpos, y el timador y plagiario explícitamente de la obra original de Niels Henrik Abel, Agustín Cauchy. Número 10. Ok, yo lo leo. El documento fundamental de Abel, supuestamente perdido, el que plagió Cauchy, apareció catalogado con esmero en los archivos de Cauchy, lo que muestra que Cauchy aprovechó la oportunidad de la muerte de Abel para plagiarle su obra original. Laplace y Cauchy llegaron al poder en Francia mediante el rol del duque de Wellington, que era el representante oficial de las potencias que ocupaban a Francia, luego de la derrota final de Napoleón Bonaparte. El resultado fue no solo el nombramiento del agente británico que se convirtió, de ese modo, en el nuevo rey de Francia para sustituir al principal candidato previo, el héroe nacional de Francia, Lázaro Carnot, sino que los británicos utilizaron a su pelele, el nuevo monarca Borbón, para destruir el programa educativo que había creado la École Polytechnique de Gaspard Monge y Carnot. Los embaucadores de Laplace y Cauchy fueron los designados para reemplazar a Monge y a Carnot, quienes habían creado y dirigido la École como la institución científica principal del mundo en esa época. Alejandro de Humboldt, que había sido un asociado cercano de Carnot en la École Polytechnique, hizo bastante para rescatar y adelantar la obra de la École a pesar de Laplace y de Cauchy. Esta colaboración con Alejandro de Humboldt llevó a la fundación del Crell's Journal, la primera de una serie de empresas con propósitos similares que jugaron un papel decisivo en el avance de la ciencia durante ese siglo. Sin embargo, para entender cómo nació ese fraude de los empiristas del siglo XVIII, se tiene que ver en retrospectiva los verdaderos orígenes del empirismo en la obra de Sarpi.
la resurrección que hizo Sarpi de la basofia de ese irracionalista medieval Guillermo de Ockham. Este es un caso emblemático del tipo en el que un criminal se incrimina a sí mismo dejando detrás una evidencia detallada. No solo de su acción criminal, sino pruebas del propósito criminal que precede al acto. En la historia de la ciencia conocida egipcia y europea desde el programa de la esférica, asociado a los pitagóricos, Sócrates y Platón, el concepto de la ciencia principal había sido el descubrimiento de principios físicos universales validados mediante métodos de lo que Riemann habría de identificar como experimentos únicos, experimentos cuyo éxito define principios universales del trabajo científico y principios afines. En contraste con esa competencia, el fraude, que era Laplace, procuraba simplemente destruir la evidencia científica existente mediante métodos no comprobados. Una incompetencia que intentó evadir manufacturando la patraña llamada el problema de los tres cuerpos, una celebración quizás del duque de Wellington, Laplace y Cauchy, todos en la misma cama. En el caso clínico comparable del abrazo de Sarpi al Ockham medieval, Sarpi excluye las pruebas físicas experimentales como ejemplificaban dicha prueba las obras de tales seguidores de Cusa como Leonardo da Vinci y Kepler, a favor de cierto tipo de coincidencias aparentes. Si se pudiera ocasionar que la treta urdida pareciera verosímil, y si Sarpi y sus cómplices optaron por profesar que la admiraban, se podría adoptar mediante aseveraciones ricamente mentirosas contrarias a la realidad. La idea de prueba que empleaban los seguidores ocamistas de Sarpi, los empiristas, llegaron a constituir las fórmulas matemáticas decretadas manifiestamente verosímiles en la opinión de un conjunto influyente de embaucadores, sin ninguna referencia a una demostración experimental de principio o algo comparable. La totalidad de lo que se pretendía como obra original de la escuela de Newton y sus seguidores de los siglos XVIII y XIX fue de ese molde. Así, se armaron y se emplearon fórmulas matemáticas como sustitutos de principios experimentales de tipo decisivo. Sobre la base de ese método, se negaron de manera completamente arbitraria los principios reales, como el principio de la gravitación universal descubierto por Kepler. El aspecto de mayor consecuencia de dichos fraudes de los empiristas, los mecanicistas, tales como Ernst Mach, y aún peor, los positivistas, tales como Bertrand Russell, Norbert Wiener y John von Neumann, tienen ese rasgo común. Fueron esos métodos reduccionistas los que llegaron al poder. Al poder político mediante el establecimiento de la influencia de Sarpi expresada en la ideología contemporánea del Imperio Británico, narcotraficante, financiero oligárquico, prácticamente mundial, que utilizó ese poder de las prácticas financieras imperiales, como los fraudes con derivados financieros que han llevado a la bancarrota al sistema financiero monetario mundial hoy día, para lograr el imperio mundial del poder oligárquico financiero estilo veneciano. Desde el punto de vista del derecho natural, el rasgo decisivo del sistema imperial que recientemente ha entrado en la fase final de su existencia en la crisis de desintegración del actual sistema financiero mundial consiste en su prohibición contra cualquier consideración sistémica de los principios de la práctica económica física, de los cuales depende inmediatamente ahora la continuación de la vida civilizada sobre el planeta. ¿Otro que lea? Sí. Yo donde exactamente la hice más grande y me perdí.
El tiempo. ¿Cómo? ¿Puedes señalar dónde? Manera espiritual. Mm, mm. No, no se te escucha bien. No se te escucha bien, Carolina. Parece que es tu internet. ¿Cómo? ¿O soy Ah, es yo? que te digo que está mal. O no está leyendo. ¿Verdad? Hola, hola. ¿Me escucha Sí, mejor? ya está bien. Que la hice más grande y se me movió. ¿Que dónde vamos? Ahora no lo encuentro función del tiempo. Ah, Ok. está más grande el Zoom. Del tiempo físico. Cuando se toman en cuenta los argumentos en contra de los sistemas financieros imperiales y se consideran en los términos de referencia que he escogido de modo especial al comienzo de este capítulo del informe, la fragilidad de la suposición falsa de que los sistemas planetario e interplanetario de hoy constituyen la forma de experiencia permanente para la mente de los miembros de la especie humana, dirigen nuestra atención al desafío de asegurar la continuidad de lo que la humanidad ha venido construyendo hasta ahora. Luego, en vez de imaginar que la fase del universo en la que nos encontramos ahora será un marco permanente para el alma humana, debemos pensar en cómo debemos construir el desarrollo de aquello que está encarnado. Como de manera espiritual, de aquello que está encarnado como de manera espiritual dentro de nosotros, de tal modo que el propósito de aquellas almas que somos lleguen a adaptarse a nuestras circunstancias futuras bajo las cuales los cambios futuros en la composición de nuestro universo seguirán aportando significado a lo que hemos sido hasta ahora. La perspectiva de la inmortalidad en tanto propósito de la existencia de la humanidad, el tiempo, según hemos estado acostumbrados a discutirlo anteriormente, tiene ahora una cualidad cambiada para la humanidad verdaderamente cuerda. El tiempo y el espacio devienen partes complementarias y bien esenciales de la experiencia total, pero como ya lo destacaban los círculos de Einstein, a ver, ¿le puedo leer eso que está abajo de la foto? Dice, cuando el paquete inmortal de uno cuando el paquete inmortal de uno se ha vaciado del animal que habitábamos y ahora debemos echar a un lado lo que nuestra mente ha llegado a ser como poder. Ay, a ver, es que cuando el paquete inmortal de uno se ha vaciado del animal que habitábamos y ahora debemos echar a un lado lo que nuestra mente ha llegado a ser como poder para defender y para mejorar el universo, es lo que deviene el sustituto de la noción de tiempo de un pobre animal. Muy raro se me hace esta estructura del... Muy raro los tiempos, pero bueno. Comienzos del siglo XX, el tiempo por sí mismo y el espacio por sí mismo son ilusiones que ya no existen de ese modo. Lo que debemos medir, por lo tanto, es la tasa de desarrollo de cambio tanto del universo que habitamos ahora como en el futuro cuando las circunstancias quizás sean cualitativamente diferentes. De este modo, el desarrollo de la humanidad, incluyendo los cambios del hombre en la organización y composición de nuestro hábitat, es lo decisivo. El tiempo de reloj como tal no tiene importancia intrínseca. Lo importante es el desarrollo antientrópico. Esto significa hacer hincapié en las tasas relativas de desarrollo de los poderes del hombre y de la condición del hombre, y eso relativo a la entropía que los mentados malthusianos requieren, que nos engullirá y haría la existencia futura del hombre como lo del antiguo dodo. El ritmo de desarrollo con relación al desgaste y el resultado del progreso así definido,
ahora sustituye las meras nociones abstractas del espacio a priori y del tiempo a priori, con una tasa neta de poderes cualitativos de progreso científico fundamental a estados superiores de existencia. El desarrollo del espacio-tiempo humano, un desarrollo dentro del cual ocurre la muerte del paquete mortal, dentro del cual somos enviados a nosotros, es la medida del significado de la existencia espiritual de cada uno de entre todos nosotros. Después de todo, cuando el paquete inmortal de uno se ha vaciado del animal que habitábamos y ahora debemos echar a un lado lo que nuestra mente ha llegado a ser como poder para defender y para mejorar el universo, es lo que deviene el sustituto de la noción de tiempo de un pobre animal. Esta concepción que acabo de resumir de ese modo es posible para nosotros, como no lo es para las formas inferiores de vida, porque nosotros tenemos el poder de la creatividad verdadera, si la desarrollamos y la utilizamos. Este poder está representado en su potencial como la singularidad de la capacidad del ser humano de hacer descubrimientos fundamentales de principio, descubrimientos que cambian el universo que habitamos. El ritmo al cual progresamos en servicio de esta intención es la mediación que reemplaza el paso del tiempo de reloj, que nunca fue nada más que una reliquia del pasado otrora bestial de nuestra especie. Es eso lo que debemos medir y pronosticar. Si este planeta se ha de escapar ahora del hundimiento que se nos viene encima, ya en marcha en un estado de crisis avanzada. Yo sospecho sobre premisas excelentes que Albert Einstein estaría de acuerdo. Es que ya lo acabamos. Sí. Sí. Terminó así como... Ahora voy a leer de nuevo. Es eso lo que debemos medir y pronosticar. Si este planeta se ha de escapar ahora del hundimiento, ¿qué se nos viene encima ya en marcha en un estado de crisis avanzada? Yo sospecho sobre premisas que Albert Einstein estaría de acuerdo. Y terminamos el documento. Sí. Termina como un cuento de Poe, como esos cuentos de Poe que te deja y Es que a veces pasa eso cuando uno ya no, como esto lo estuvimos leyendo por partes y luego hubo clases y luego creo que hubo una desconexión Bien. de lo que traíamos, porque normalmente sí está conectado, pero la idea es que en el siguiente año, en enero, podamos tener una clase que, no que resuma, pero que tengamos los conceptos que se fueron desarrollando en la trilogía. Pero sí era importante hoy terminarlo. Hoy terminar el documento. Con este finalizamos la trilogía del espacio-tiempo económico y el libro de ¿Quién va a salvar a México? Como se dan cuenta, no habla absolutamente nada de nada. Y bueno, no sé, comentarios. No, yo diría que lo que decía ahora Mauricio, incluso uno de los argumentos centrales de la teoría de Einstein es que el tiempo y el espacio pues, son dos categorías unificadas, pues no son dos conceptos separados, sino que el tiempo y el espacio es una misma categoría, pues, que están, digamos, no se puede entender el uno sin el otro. Y lo que plantea Larouche es que digamos, el tiempo cronológico, en última instancia, puede que sea el mismo para todo el mundo, para todas las culturas, pero la forma como se percibe incluso el tiempo es diferente. Por ejemplo, digamos, cuando se hablaba de la primera fase del desarrollo de los humanos, pues que era, según los antropólogos, cuando nos dedicábamos a la caza y la recolección, pues que la dice que en promedio
un ser humano vivía como 16 años, 20 años, 16, 18 años, algo así, que era la primera forma de producción. A economías de hoy donde hay sociedades que puede la gente vivir 80, 90 años, pues hoy puede haber en países europeos gente que pueda vivir un 90, incluso hay gente que vive 100 años, incluso en los países nuestros encuentra uno que hay gente que vive 100 años o más. Entonces el punto es que la forma como se percibe incluso el tiempo y el espacio es muy diferente, digamos, en una economía desarrollada a como lo era en la antigua cultura, en la antigua, digamos, tribus que vivían de la caza y la recolección. Incluso si uno lo mira desde la perspectiva de que hay, por ejemplo, hay insectos que viven un día, por ejemplo. Hay animales que viven 100 años. Entonces yo pensaría que el ser humano percibe el tiempo y el espacio de manera diferente dependiendo del espacio fácil que se encuentra el desarrollo económico. Es la forma de entenderlo. Por ejemplo, puede que el tiempo de una cultura atrasada, que en promedio la gente vivía 50 años, pero por ejemplo hay países que viven 80, 90 años. Entonces, la forma como se percibe el tiempo en el espacio son diferentes, pues, dependiendo del desarrollo en que se encuentre uno. Y lo otro es que no es lo mismo un ser humano que de pronto hizo aportes a ese desarrollo, que a través de sus aportes vive, digamos, digamos, su trascendencia va más allá de la muerte, digamos, del tiempo mortal, digamos, del tiempo carnal que vivió en la tierra, sino que él murió y dejó sus ideas, como por ejemplo las ideas de Einstein, de Platón, de Sócrates, de Jesucristo, vigentes. Ellos viven incluso en la misma vida de uno. Pues yo recuerdo cuando yo era niño, y no sé, algunos recuerdan cuando uno era niño, un año demoraba mucho. ¿Se acuerdan que uno cuando era niño un año demoraba mucho? Y entre más vive uno, el tiempo es más rápido. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien que vive a 100 años, un año es el 1%, el 1% de su tiempo. Pero digamos un niño que que tiene 10 años, un año es el 10% de su tiempo. Es mucho más, un año lo percibe diferente un niño de 10 años a como lo percibe alguien de 100 años. Entonces yo creo que el tiempo tiene como ese misterio, pues. Incluso en la misma teología cristiana se habla de que uno es el tiempo de Dios y otro es el tiempo cronológico. Creo que el tiempo de Dios creo que es Sicarón, pero uno es crono, el otro creo que es Sicarón, no sé, creo que es los conceptos. Entonces yo creo que el tiempo y el espacio son dos conceptos que han articulado, incluso la misma teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio relativo, pues digamos la velocidad. Entonces yo pensaría pues que las transformaciones económicas y los saltos, digamos, cualitativos en el desarrollo económico hacen cambiar los conceptos de tiempo y espacio, pues son diferentes. Entonces creo que es un poquito como lo que yo entendí, pues digamos, de lo que da a entender la luz pero sería bueno como de pronto volver o pedirle, no sé, a Denis que nos dé una charla sobre el tema para complementar lo de la lectura, de pronto las dudas que uno tenga. No, es eso lo que quería decir, no sé si... Pero usted ya lo vendió. Nelly, Humberto, ¿iban a decir algo? Yo iba a decir algo, pero sí. No, es importante, sí. Ay, es el poder de la mente, que lo deja uno pensando la luz mucho. ¿Por qué el poder de la mente puede hacer tantas cosas buenas y por qué el poder de la mente hace cosas malas? Porque es que la luz ataca ese empirismo británico. Uy, pero es que no, le da uno hasta rabia porque llega un momento en que
que no lo dejan pensar a uno como quiere, como verdaderamente como ha pensado Platón y ha pensado todos los grandes científicos, ¿verdad? Y no como lo educan a uno, que hay que seguir las reglas de ellos como ellos quieren, pues, y no pasar de allí. O sea, no pasar de la línea. No pasar de la línea. Sí, estábamos mirando un análisis de leyendo a Platón en una de las obras, dice Solón dice, ¿por qué? Referente a Grecia y referente a los egipcios. ¿Por qué nosotros somos, con respecto a los egipcios, somos unos niños? Pero ellos podían tener 50, 60 años, 70 años, pero ¿por qué eran niños? No por lo biológico, uno es niño, sino porque ¿qué tiene en la mente? ¿Qué poder tiene en la mente? ¿Qué cosas tiene en la mente para poder ser uno lo que es? Y poder, ¿por qué son inmortales? Uno es inmortal. Y él habla de eso, de por qué se vacía todo ese estadio animal y por qué tiene que vaciarse el estadio animal, ese instinto animal y empoderarse de otras cosas, como por ejemplo el desarrollo que tiene la mente para poder hacer aportes como Leibniz, todos los grandes científicos. Es como algo, uno es inmortal, pero no por lo viejo, ni porque tenga muchos años, sino que uno es inmortal, pero por los aportes que ha hecho su mente al desarrollo de la humanidad. Eso es lo que yo muestra la roja ahí como muy clarito, él dice eso. ¿Cómo hace la educación es la que lo fortalece a uno? Pero ¿qué educación? ¿En qué punto de la educación es que lo que hay que fortalecer a los niños con la música clásica? Y él plantea también eso también. Eso es lo que iba a decir, porque pues, sí, lo pone mucho a pensar la luz con todo eso. No, si había leído algo por ahí, es lo que quería decir, eso era lo que la RUE empieza denunciando, atacando esa visión de la de la dinámica entrópica, que es la que ellos han difundido contra Leibniz, ¿no? Contra de la, entro, Antientropía. de la entropía de ellos, contra la negatientropía que descubre Leibniz con una dinámica y Kepler del universo. Y desarrolla la RUN, ¿no? Totalmente demuestra esa visión realmente que es la batalla que se ha dado por parte de los humanistas, desde el Renacimiento, Platón, Kepler del Renacimiento, de la termodinámica de ellos, de ver esa visión del universo creativo e inteligente que permite el adelanto científico y tecnológico. En el cambio, verdaderamente, ¿no? Hacia trascendental, hacia mejoras de la humanidad y del hombre. Y ellos se oponen a eso, se han opuesto totalmente a eso, y esa es la batalla de ahora, ¿no? Ellos que con esa visión, ese envuelto animal que tienen ellos, que nos quieren meter a nosotros, y la han metido a la humanidad, ahí está la batalla, ¿no? Conceptual, visión del hombre y de Dios, ¿no? Que niega que es la creatividad que nos diferencia, ¿no? Que no quieren reconocer ellos, no quieren reconocer, sino que deliberadamente realmente están imponiendo como el ser olímpico, ¿no? Ellos quieren que pensemos así como quieren que nos dobleguemos ante el pensamiento de ellos y nos sometamos, ¿no? Y esa es la batalla realmente. Las reglas que tenemos que romper realmente en cualquier área y en cualquier acción política, cultural y científica, ¿no? Bueno, bueno, es como decía Carolina, es algo que tenemos que seguir trabajando todas estas ideas y como decía, a ver si hay, seguramente van a haber clases sobre, no todo me imagino, pero sí sobre como las cosas más importantes que va hablando la Rush. En cuanto a lo del tiempo, lo veo de manera diferente ahora. Es como, este, bueno, él dice en el documento dice, habla lo estaba viendo de nuevo, que dice,
espacio-fase, ¿no? Seguramente eso lo toma un poco de Bernatsky, ¿no? Porque dice espacio-fase abiótico, está el biótico o de la biosfera y obviamente el de las ideas, el de la noósfera, ¿no? Y son, creo que ahí es donde está el verdadera, lo que es el tiempo realmente. Pero en el sentido de, ¿cómo decirlo? A ver, como no sé si es poder o potencial, eso todavía no lo tengo muy claro, no sé si decir poder, potencial o fuerza, creo que mejor fuerza, es como fuerza geológica, ¿no? Para, este, cambiar el universo, ¿no? Para, para que, no sé, o sea, no es intervenir en el fondo, es para actuar de manera creativa en el universo, ¿no? Porque intervenir suena como que estás metiendo la mano de afuera, ¿no? Por eso no digo intervenir, me gusta más actuar de manera creativa dentro del universo. Creo porque eh, creo que no sé cómo decirlo, quizás de manera antientrópica, sí, pero claro, pero bueno, no, de una manera antientrópica y después obviamente la biosfera interactúa de una manera más, su tasa, como dice mismo, como dice LaRouche, su tasa de crecimiento creo que dice, o de cambio, no me acuerdo bien cómo es, si de cambio o crecimiento, o si las dos cosas son lo mismo, este, como fuerza geológica es mucho mayor, ¿no? Y es mucho, de hecho es mucho más grande, es mucho ¿cómo decirlo? Em, es más, obviamente es más rápida, ¿no? Que lo abiótico, lo vivo es más rápido que lo abiótico, porque la vida es más rápido que lo abiótico para transformar el universo. Y la noósfera obviamente es mucho más rápido, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la idea fundamental de eso y ven que ahí él dice que después lo importante es la tasa de crecimiento. Es como que el tiempo está eh, de alguna forma como subyugado o el espacio-tiempo ¿cómo es la otra palabra? Siempre se olvida. Espacio-fase está subyugada a la tasa de crecimiento, ¿no? En el sentido de que es como más rápido, más lento. Y creo que por ahí va la idea, ¿no? De lo que uno debe entender, como la importancia de lo que es el tiempo. Creo que por ahí va eso. Bueno, y de las otras ideas que decías tú, Humberto, no sé, ahí hay mucha, como dicen, mucha tela para cortar, ¿no? Porque hay muchas ideas, muchas cosas. No creo que alcancemos a estudiar como a todos estos personajes contra los que LaRouche ¿no? Dicen que estaba equivocado, pero sí creo que podemos meterle un poquito más de tiempo a los que, no digo que no los estudiemos, ¿no? Con el sentido de ver sus errores un poco, pero no más allá que eso. Pero me parece que más importante es entrarle como a Kepler, a Leibniz. Bueno, Leibniz es todo un tema. Eh, y yo creí que había quedado claro esto con Leibniz, ¿no? Porque lo que decías tú, Nelly, por qué el ser humano a veces actúa de una manera que parece destructiva, pero bueno, más allá de todo eso, como dice Leibniz, Dios lo permite, no lo quiere, pero lo permite. Eh, pero ¿sabes cómo lo veo yo? O no sé si más bien me gusta verlo así. Es, este, es estas ideas de los diferentes principios que hay, ¿no? El imperio, lamentablemente, o los imperios,
han funcionado bajo un principio más animal, ¿no? Que para los animales está bien, pero como siempre dicen, como siempre hemos discutido, tiene un límite, ¿no? Porque no es así, ¿no? Tiene, en cierto sentido, llega hasta como un punto y ya no crece más la población, no crece más la vegetación, y etcétera, ¿no? Eso pasa con el principio, con los animales, ¿no? Y entre ellos, nos guste o no nos guste, ellos funcionan así, ¿no? Este, y digamos, y ese principio es el de a quién le quito, ¿no? Para poder mejorar yo. Y funciona así, ¿no? Y para ellos funciona. Yo no sé si sea malo en el sentido de malvado. Quizás el Imperio Británico sí es malvado porque a sabiendas de que puede ser diferente, insiste en ello, ¿no? Quizás los animales están como condicionados a ser así, ¿no? Y vivir así y están no pueden ir, digamos, más allá ellos solos, ¿no? En cambio, el ser humano no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué destruir al prójimo o destruirse entre naciones o lo que pasa ahora con todas las guerras, con lo que pasa este, bueno, no es un conflicto en el fondo, pero sí es un conflicto, pero es más bien una masacre a Palestina, eh, al pueblo palestino, ¿no? Y esta idea en el fondo de la guerra, ¿no? Contra los BRICS, en el fondo es eso, ¿no? Contra Rusia, contra China, eso es lo que está detrás, era lo que estaba detrás de Ucrania y lo que está detrás de Palestina, lamentablemente, le tocó fuerte al pueblo palestino, pero hay otros países también que tienen sus problemas de guerra, ¿no? No me acuerdo cómo es este último que está bastante fuerte, un conflicto, Sudán creo que, o bueno, y estaba lo de Níger, o no, bueno, no me acuerdo la verdad, no sé, me estoy equivocando, me dicen si me equivoco con eso, si era Sud. Bueno, el tema es que o el imperio es malvado, o los imperios son malvados por eso, ¿no? Porque a sabiendas de que no somos animales, y que podemos ser mejores que eso, funcionar bajo otros principios que no tienen por qué ser el de que te quito a ti o cómo destruye al otro para yo estar mejor, y a veces hasta peor que eso. Entonces, el seguir utilizando eso, sabiendo que no debe ser así, eso sí es maldad, ¿no? Claro. Porque con la guerra de Israel, pues muchos dicen, bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Verdad? ¿Quién está en la lista? ¿Quién sigue? Pues es una forma, sabiendo lo que está pasando tan horrible que está pasando allá en el Medio Oriente, le dicen, a ver, ¿qué país quiere seguir? Si, ellos se preguntan eso. Si, si tiene que someterse uno a lo que yo diga. Y quiere ser como Palestina y Israel. Ah, sí, 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 claro, sí, sí, sí. Eso es lo que dice, y porque ellos piensan así, a ver, porque tienen el control o sea, controlan los países como ellos quieren. Eso es maldad, porque uno no quiere esa vida de guerras. Ujú. Sí, sí, sí. Y teniendo todo un ejemplo, ¿no? De los BRICS, de lo que está haciendo China, ¿no? El buen samaritano. ¿Sí? Bien. Exactamente, ¿por qué no pueden convivir estos? O sea, lo que está haciendo el gobierno de Israel, bueno, más que nada es Netanyahu, los británicos y ¿cómo se llama? Y el Departamento de Estado de Estados Unidos, como dicen, ¿no? La parte más guerrerista. La OTAN y todos ellos, La OTAN, claro, lo que hacen es en el fondo, ¿no? Irse contra los otros y bueno, hay gente que está en eso, ¿no? Pero también está mal esta idea de eh, querer como destruir el Estado de Israel, ¿no? Porque hay mucha gente que cae en eso, ¿no? Cae en esta,
Ah, bueno, en estas trampas, ¿no? O estoy con Israel o lo otro es destruir Israel en vez de pensar una solución conjunta de dos estados, ¿no? Como es el plano ASI. Eh, desarrollo, sí. claro. Entonces, lamentablemente tenemos como, nos encontramos con esas dos, en general, ¿no? En la población se ve eso. Eh, cuando debe haber una solución conjunta con los BRICS, y todo eso, y de desarrollo, ¿no? Porque yo pienso que si se van contra Israel, la guerra puede ser más grande, Ah, Claro, o si, o si solamente hay esta paz y no hay plan de desarrollo, que le va a pasar a la gente ahí que está en Palestina, porque no hay nada, ¿no? En este momento está prácticamente en escombros, no hay hospitales, no hay luz, no hay agua, entonces se necesita eso, ¿no? Va a pasar lo que que pasa con Afganistán, ¿no? Que claro, se fueron, pero los dejaron en las ruinas totales. mm. Y le dice, Bueno, la Ruth sí, dice que la herencia material no es lo inmortal, porque pues, ¿cuántas personas no quieren seguir viviendo tanto en Palestina como en Israel? Claro, lógico, pero esa herencia material no es la que nos queremos nosotros, es otra clase de herencia que es la de la de la ciencia, el desarrollo. Por ejemplo, el plan de desarrollo que plantea la Ruth para el Medio Oriente, ¿por qué no lo han hecho? Figúrese, eso es algo que beneficia a ambas partes, ya toda la región del Mediterráneo, todo, no han aplicado ese, porque no quieren dejar esa herencia para las futuras generaciones. que no se sienten humanos, sí, como es la última vez que correcto. Eso es lo malvado, ¿no? Eso sí es malvado, ¿no? Sí, eso es lo peor que puede decir. Porque uno podría decir, bueno, no hay como, no hay salida, no hay nada, ¿no? Ajá, Y quizás pensar, sí, pero no es así, no existe eso. O sea, si hay salida, ¿no? Si hay un mundo, hay un nuevo paradigma, ¿no? Que lo está cambiando todo. Entonces, el negarle eso a la gente, eso sí es malvado, ¿no? Sobre todo estos países que están con tantos problemas. claro. Y la sociedad moderna vive de toda esa herencia cultural y científica que los antiguos, los antepasados, tenemos que agradecer a todos los antiguos que pensaron como Platón y toda la corriente platónica humanista, Cusa, Kepler, toda la gente que ha pensado. Por ello existimos, no por la guerra, por los guerreristas, no, existimos por la gente que ha dejado un legado cultural y científico. porque pensaron en condiciones comparativamente, la moderna de nuestra civilización, comparativamente en condiciones, sí, verdaderamente no eran las mejores para ellos. La salud, en la ciencia, la tecnología, en todas. La Hay que, peste y todo, la que va peste, a epidemia, y es lo que va y está pasando en Israel, ¿no? Porque imaginen la cantidad está llegando a un descontrol sanitario total, ¿no? De peste y epidemia y todo. Y la gente no entiende, Ujú. aquí para meter un poquito algo pariente, una pariente, la hermana Nelly ya vive ahí, y no entienden la causa de la situación, viven del entorno ahí, no entienden realmente quién es que está detrás de todo, quién maneja, controla todo, ¿no? Solamente no han angustiado. porque están desinformados. Además de los medios desinformados, le han metido en la idea de que ellos son las víctimas, ¿no? Las víctimas del mundo, con esa visión sionista de la historia, que son los mejores, son los elegidos, y que la guerra es contra ellos y que tienen que matar a como de lugar, pues, y que le han dado ese poder de a dónde, ¿no? Y sí, todo dice la cosa, ¿no? Ujú.
Sí, sí. No, y los medios de comunicación realmente han sido de lo más descarados. O sea, Eso, sinceramente, un descaro, pero que no, no sé. Ah, Quizás tiene perdón, no sé, pero olvido jamás, ¿no? O sea, se ha comportado realmente de una manera, pero terrible, o sea, ha sido, por lo menos para mí ha sido muy, muy chocante lo que han hecho los medios de comunicación, realmente mm. muy feo, realmente. Bueno, ya para ir cerrando, ¿algún último comentario? pero Julio, Juan, Bueno, igual voy a parar la grabación.